Hay ruinas que se sienten antiguas, lejanas, casi educadas en la forma en que se plantan frente a ti. Miras las columnas rotas, las piedras caídas, los pedazos de muro que todavía se aferran a su forma, y tu mente las archiva en silencio dentro de la categoría de la historia. Cosas terminadas, civilizaciones muertas, historias concluidas. Pompeya no hace eso. Pompeya se siente mal, se siente menos como una ruina que como una interrupción, menos como los restos de un mundo perdido que como el instante después de que una puerta se ha cerrado de golpe y todos los que están dentro se han quedado en silencio. Porque el horror de Pompeya no es simplemente que una ciudad fue destruida. Las ciudades son destruidas a lo largo de toda la historia. El horror es que Pompeya todavía estaba en pleno acto de ser ella misma. La gente allí todavía estaba haciendo planes, todavía estaba llevando negocios, todavía estaba repintando habitaciones, todavía estaba coqueteando, engañando, rezando, negociando, comiendo, chismeando, presumiendo, pidiendo dinero prestado, escribiendo insultos en las paredes, reparando daños del terremoto y dando por hecho que habría otro día para terminar lo que hubiera quedado sin terminar. Eso es lo que vuelve a Pompeya insoportable de una forma en que tragedias más grandiosas a veces no lo son. No era una ciudad legendaria cayendo desde una altura imposible. Era la vida corriente, con toda su vanidad, su apetito y su rutina, cortada con tanta violencia que casi 2000 años después todavía se siente indecente mirarla demasiado tiempo. Y la gente sí mira. La ha mirado durante siglos. Llegan a Pompeya buscando tragedia, pero también otra cosa, algo que quizá no dicen en voz alta porque suena feo cuando se dice sin rodeos. Vienen por la intimidad. Vienen porque Pompeya ofrece la ilusión de que podemos atrapar la vida humana sin guardia. No a reyes posando para monumentos. No a generales acomodando su legado. No a poetas puliendo la historia después. Solo personas. Personas reales, en un pueblo real, al borde de una tarde cualquiera, que no sabían que iba a convertirse en una de las catástrofes más famosas de la historia. Por eso Pompeya siempre ha tirado de la imaginación con más fuerza que muchos lugares técnicamente más importantes. No porque fuera Roma. No lo era. No porque fuera el centro del poder. No lo era. Sino porque cuando Pompeya murió, preservó algo que la historia casi siempre destruye primero: la textura de la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana no era noble, no era limpia, no era solemne. Pompeya era hermosa en ciertos lugares, sí, y rica en ciertos lugares, y culta en ciertos lugares, pero también era ruidosa, comercial, sexual, ambiciosa, sucia, competitiva, supersticiosa y estaba llena de gente interpretando versiones de sí misma para los demás. Es decir, era humana, muy humana, más humana, en algunos sentidos, que esa imagen pulida de mármol que a la gente le gusta construir alrededor del mundo antiguo. Si quieres Roma como una abstracción filosófica, Pompeya no es el mejor lugar. Si quieres Roma como olor y apetito, y dinero y vanidad, y calor, y grafitis, y chismes, y ansiedad, y exhibición personal, Pompeya se acerca mucho más. Esa es una de las razones por las que el lugar se siente tan moderno. No porque la gente pensara exactamente como nosotros en todos los sentidos. No era así, sino porque se preocupaba por el estatus, deseaba placer, exageraba su importancia, se burlaba unos de otros, vendía cosas, remodelaba sus casas, perseguía ventajas y se convencía de que la inestabilidad a su alrededor era manejable. Esa última parte importa más que casi cualquier otra cosa, porque Pompeya no vivía simplemente bajo un volcán de la manera en que lo hacen sonar los libros de texto modernos, como si todos hubieran estado haciendo un picnic tontamente al pie de una gigantesca señal de advertencia. Eso es demasiado simple. La gente del Golfo de Nápoles vivía en una de las regiones más atractivas del mundo romano. La tierra era fértil, el clima era generoso, el mar los conectaba con el comercio, el movimiento y la oportunidad. Las villas brillaban a lo largo de la costa. Las ciudades prosperaban, los romanos ricos adoraban la región, y la propia montaña, el Vesubio, no se les presentaba como el villano teatral y evidente que es para nosotros. Nosotros conocemos el final. Ellos no.
Nosotros miramos ese paisaje y vemos el riesgo delineado en rojo. Ellos lo miraban y veían tierra productiva, belleza y un horizonte familiar. Esa diferencia es toda la tragedia. Es fácil identificar el desastre después de que ya ha elegido a sus víctimas. Pompeya estaba cerca del Golfo de Nápoles, no aislada, no olvidada, sino bien situada en una región atravesada por el comercio, los viajes y la riqueza agrícola. Antes de ser plenamente romana, ya había vivido varias vidas bajo distintas influencias. Osca, griega, samnita, romana. Capas sobre capas. Como muchos lugares en Italia, no nació siendo una cosa y luego siguió siendo esa cosa para siempre. Evolucionó a través de la conquista, la adaptación, el prestigio y la necesidad práctica. Para cuando quedó plenamente integrada en el mundo romano, Pompeya era una ciudad próspera con personalidad propia. No era la capital de nada inmenso, pero sí un lugar lo bastante importante como para importar y lo bastante próspero como para atraer ambición. Tenía foros, templos, baños públicos, teatros, talleres, tiendas, tabernas, casas privadas que iban de modestas a lujosas, y todo el lenguaje arquitectónico de la vida urbana romana. Pertenecía a esa costumbre romana de tomar el poder y convertirlo en espacio. Calles, muros, patios, edificios públicos, decoración doméstica, inscripciones, todo cargado de pequeñas señales sobre quién importaba, quién pagaba, quién aspiraba y quién quería ser visto. Ese deseo de ser visto atraviesa Pompeya por todas partes. Está en las casas con sus espacios de recepción cuidadosamente organizados, donde los visitantes entraban y absorbían el gusto, la riqueza y la pretensión de estatus del dueño. Está en los frescos que cubrían las paredes con rojos, negros, amarillos, escenas mitológicas, jardines y fantasías arquitectónicas. Está en los mosaicos bajo los pies, en las fuentes, en los pequeños santuarios, en las inscripciones públicas que respaldaban a candidatos políticos, en los anuncios electorales pintados en las paredes por partidarios o por pintores contratados. Hasta una ciudad provincial entendía la verdad romana de que la comodidad privada y la imagen pública rara vez eran cosas separadas. Una casa no era solo una casa, era una declaración. Una cena no era solo una comida, era teatro. La generosidad no siempre era generosidad. Podía ser publicidad vestida de nobleza. Pero antes de llegar a las habitaciones pulidas y las paredes decoradas, conviene quitar el silencio de museo que ahora cuelga sobre Pompeya e imaginar cómo se sentía en realidad cuando estaba viva. No cuando la observaban, cuando la habitaban. La mañana llegaba con movimiento, ruido, entregas, pasos, voces, postigos, animales, trabajadores, clientes, humo, pan, agua y desechos. Las calles no eran callecitas encantadoras de la manera en que a veces los turistas quieren que lo sean las calles antiguas. Eran funcionales, concurridas, desiguales, sucias. Los surcos de las ruedas tallados en la piedra te recuerdan que los carros pasaban una y otra vez, desgastando el uso en el suelo mismo. Las piedras de paso en ciertas calles ayudaban a la gente a cruzar cuando se acumulaban el agua y la suciedad. Las fuentes públicas suministraban agua. Las tiendas se abrían hacia la calle. Los negocios y las viviendas se mezclaban. La división entre espacio doméstico y espacio comercial podía ser mucho más flexible de lo que imagina una mente suburbana moderna. Vivías cerca del trabajo, dentro del trabajo, encima del trabajo, alrededor del trabajo. Y los olores habrían sido imposibles de romantizar si te quedabas allí el tiempo suficiente bajo el calor. Comida, sudor, aguas residuales, animales, salsa de pescado, piedra mojada, humo, densidad humana. Los romanos eran capaces de una enorme refinación, pero esa refinación existía dentro de un mundo que todavía olía a cuerpos y comercio. Pompeya no era una publicidad perfumada de mármol. Era vida urbana. Las panaderías convertían el grano en pan con una seriedad casi industrial. Los molinos impulsados por animales molían la harina. Todavía podemos ver hornos, mostradores, herramientas. También había lavanderías y talleres de batanería,
donde la tela se limpiaba y procesaba de maneras que harían retroceder a la gente moderna si se permitiera pensarlo con demasiada claridad. Trabajo textil, producción de alimentos, comercio minorista, oficios, todo incrustado en el pulso diario de la ciudad. Pompeya no era simplemente un decorado de villas para ricos, era una máquina que necesitaba trabajo. Ese hecho importa porque una de las cosas que el desastre suele borrar es la jerarquía de la visibilidad. Recordamos los frescos pulidos y los impactantes moldes, pero Pompeya también pertenecía a panaderos, taberneros, trabajadores esclavizados, jornaleros, trabajadoras sexuales, comerciantes, libertos construyendo estatus, artesanos, niños, ancianos, clientes, patronos, sacerdotes, funcionarios y toda la gente a la que la historia normalmente aplana, a menos que algo extraordinario la atrape en un sitio. Y luego estaban los baños públicos, porque no se puede entender la vida urbana romana sin ellos. A la gente moderna pueden sonarle lujosos, y en cierto sentido lo eran, pero también eran prácticos, sociales, performativos y políticos. Bañarse no era solo higiene, era ritmo, ritual, conversación, exhibición, un lugar donde se veían los cuerpos, circulaban las noticias, se formaban alianzas y se emitían juicios. Pompeya tenía estos espacios porque la vida romana era intensamente pública, de maneras que a mucha gente hoy le resultarían agotadoras. El yo siempre estaba siendo visto, evaluado, colocado en su sitio. Tu ropa, tu casa, tus invitaciones a cenar, tus conexiones de patronazgo, tu generosidad pública, tus gustos, tu cuerpo, tu forma de hablar, tus inscripciones en los muros, todo alimentaba un ecosistema social que nunca era del todo privado. Y eso nos lleva a una de las cosas que vuelve a Pompeya tan irresistible para el público moderno. Las paredes hablan, de verdad hablan. Sobrevive allí una cantidad de grafitis que puede sentirse sorprendentemente íntima. Respaldos políticos, chistes, fanfarronadas, insultos, anuncios, comentarios vulgares, declaraciones de amor, obscenidades casuales, nombres, fragmentos de vidas. Esa es una de las razones por las que Pompeya nunca se queda cómodamente monumental. Las paredes no dejan de romper el hechizo de la noble antigüedad. Te recuerdan que la gente antigua también escribía tonterías, coqueteaba mal, alababa a sus favoritos, insultaba a sus rivales y dejaba rastros que no estaban pensados para la eternidad. Una ciudad que puede darte frescos elegantes en un edificio y una vulgaridad garabateada en otro, es una ciudad que se niega a quedarse quieta como un pasado idealizado. Algunos grafitis anunciaban juegos de gladiadores. Algunos apoyaban candidatos a cargos públicos. Algunos registraban deseo en el lenguaje directo que el deseo suele adoptar cuando nadie espera que siglos después unos escolares lo lean. Algunos quizá eran chistes entre amigos. Algunos quizá eran serios. Y aquí hay una trampa en la que los espectadores modernos caen una y otra vez. La tentación de convertir cada fragmento en una historia dramática completa. Un amante, una traición, un escándalo, un romance condenado. A veces eso puede acercarse a la verdad. Muchas veces no es más que fantasía superpuesta sobre restos. Pompeya fomenta la proyección porque nos da muchísima textura y muchísimos vacíos. Los seres humanos no toleran durante mucho tiempo los vacíos con textura. Queremos llenarlos con trama. Eso ha ocurrido especialmente con el sexo. Pompeya se ha vuelto famosa, o infame, según el tono moral de quien hable, por su arte erótico, su imaginería fálica y los restos de espacios interpretados durante mucho tiempo a través del lente de la prostitución y el deseo. Y aquí, como en todo Pompeya, la verdad es más interesante que la versión barata, pero menos conveniente para el clickbait. Sí, en Pompeya aparece imaginería sexual. Sí, había burdeles. Sí, la prostitución existía en la sociedad romana y estaba integrada en sus realidades económicas y sociales de maneras que no encajan limpiamente con las categorías modernas. Sí, algunas pinturas murales y objetos son abiertamente eróticos bajo cualquier definición razonable. Pero no,
Eso no significa que Pompeya fuera excepcionalmente depravada, ni que cada imagen erótica pruebe una gigantesca obsesión febril a nivel de toda la ciudad. La cultura visual romana usaba la sexualidad, los símbolos de fertilidad, el humor, la exhibición de poder y la imaginería protectora de maneras que los espectadores modernos a menudo interpretan mal. Un falo tallado en un contexto doméstico o callejero no llevaba automáticamente el mismo significado único que tendría en un barrio moderno y respetable. Podía funcionar de manera apotropaica, como un signo asociado con la suerte o con alejar el mal. El sexo podía ser simbólico, comercial, cómico, social y jerárquico al mismo tiempo. Uno de los lugares más famosos de Pompeya es el llamado burdel, a menudo presentado como si la ciudad nos hubiera entregado un distrito rojo perfectamente conservado con diagramas explicativos incluidos. La realidad es menos ordenada. Desde luego hay pruebas sólidas de sexo comercial en Pompeya, incluidas estancias plausiblemente usadas para eso, pero los relatos modernos a menudo han exagerado la certeza o han convertido evidencia ambigua en confianza morbosa. ¿Todas las pinturas eróticas eran anuncios? No necesariamente. ¿Cada cuartito con decoración sugerente significa que allí se ejercía la prostitución? No. ¿Pompeya estaba excepcionalmente obsesionada con el sexo en comparación con el resto del mundo romano? Es difícil sostener esa afirmación. Pompeya está preservada de manera extraordinaria, lo que significa que a menudo parece más excesiva simplemente porque sobrevivió más de ella. Una cultura puede parecer más sucia cuando todavía siguen en pie más de sus paredes. Y aún así, no se puede hablar con honestidad de Pompeya sin admitir que el deseo, el placer, el estatus y la exhibición están por todas partes en ella. Las cenas importaban, la reputación importaba, los cuerpos importaban, el patronazgo importaba. Los comedores estaban diseñados tanto para impresionar como para comer. Los hogares ricos se escenificaban con un cuidado exquisito. Los invitados entraban por espacios cuidadosamente controlados. Las vistas estaban curadas. Las decoraciones se elegían para decir algo. Las pinturas mitológicas no solo embellecían las paredes, señalaban educación, gusto, aspiración cultural, familiaridad con relatos que podían halagar al dueño por asociación. No solo estabas alimentando gente, estabas organizando su experiencia de ti. La casa romana, sobre todo en manos más acomodadas, era una máquina de visibilidad controlada. A un visitante se le podía conducir por una secuencia que revelaba lo suficiente, al ritmo preciso para establecer la posición del dueño. Atrio, luz, agua, color, columnas, perspectivas enmarcadas, ilusión de jardín, objetos de lujo. Incluso la arquitectura podía representar poder al coreografiar el movimiento y la atención. Eso importaba en Pompeya porque, aunque no era el centro imperial, seguía siendo un lugar donde la gente competía. Las élites locales buscaban prestigio a través de obras públicas, cargos políticos, generosidad y magnificencia doméstica. La riqueza tenía que convertirse en reconocimiento. El reconocimiento tenía que estabilizarse mediante repetición. Esa es una de las razones por las que la vida urbana romana puede sentirse agotadora para los lectores modernos. Se gastaba muchísima energía en ser legible para los demás. Y si crees que eso hacía la cena más relajada, no era así. La volvía política. Reclinarse durante una comida podía ser placentero, sofisticado, indulgente, pero también estaba cuidadosamente codificado. ¿A quién se invitaba? ¿En qué rango? ¿Bajo qué obligaciones? Comer bien en Pompeya podía significar vivir dentro de una red de deudas, favores, expectativas, resentimientos y ambiciones vestidas de forma pulida. Una de las razones por las que el chisme antiguo se pega tan fácilmente a lugares como Pompeya es que el propio mundo social estaba construido para el escrutinio. ¿Quién visitaba a quién? ¿Quién ascendía? ¿Quién se casaba bien? ¿Quién gastaba demasiado? ¿Quién decoraba con mal gusto? ¿Quién patrocinaba juegos? ¿Quién se acostaba con quién? No siempre tenemos la suerte de conocer las respuestas, pero la ciudad conserva la atmósfera de gente a la que eso sin duda le habría importado muchísimo. La religión estaba dentro de todo esto, no apartada en una caja especial y aislada llamada espiritualidad,
sino entretejida en la vida cotidiana. Pompeya tenía templos, santuarios, rituales, cultos oficiales, devociones locales, culto doméstico. El mundo religioso romano no era una simple cuestión de creer o no creer. Era práctica, mantenimiento, reciprocidad, observancia, identidad, orden público, continuidad familiar, creación de lugar. Los santuarios domésticos conocidos como lararios nos recuerdan que hasta la vida del hogar estaba bajo vigilancia y protección divina. Los dioses no eran ideas abstractas flotando por encima de la existencia. Formaban parte de su administración. Se les honraba, se les invocaba, se les pedía, se les agradecía, a veces se les temía, y a través de ellos se interpretaban señales. En un mundo sin nuestras categorías de certeza secular, los límites entre evento natural, desagrado divino, presagio y significado político podían volverse borrosos con rapidez. Por eso, los lectores posteriores siempre han sentido la tentación de imaginar Pompeya llena de advertencias antes de la erupción. Cielos extraños, animales nerviosos, presagios ignorados, sacerdotes susurrando, ciudadanos burlándose de los dioses. Es una historia muy satisfactoria, demasiado satisfactoria. La verdad es que a la gente antigua sí le importaban los presagios y las señales, pero eso no significa que pudiera descifrar el futuro con claridad cinematográfica. La advertencia real suele parecer una perturbación de fondo hasta después. La advertencia real solo se vuelve obvia cuando el acontecimiento llega y reorganiza la memoria alrededor de sí mismo. Y Pompeya ya llevaba años viviendo con perturbaciones. Eso importa más que casi cualquier cuento morboso. En el año 62 después de Cristo, casi 2 décadas antes de la famosa erupción que suele fecharse en el 79 después de Cristo, un gran terremoto sacudió la región. La escala exacta y los efectos locales precisos se debaten en detalle entre los especialistas, pero no hay duda de que causó daños serios. Los edificios se vieron afectados. Comenzaron las reparaciones. La reconstrucción siguió durante años. Algunas partes de Pompeya todavía estaban en obras cuando llegó la erupción. Ese hecho cambia la forma emocional de la historia. Pompeya no era una ciudad flotando en una perfección complaciente hasta que el desastre cayó de un cielo despejado. Era una ciudad acostumbrada al daño, acostumbrada a reparar, acostumbrada a integrar la inestabilidad en la vida normal. Y ese es uno de los rasgos más modernos de Pompeya. Los seres humanos tienen una capacidad asombrosa para adaptarse al peligro recurrente siempre que el peligro no obligue a rendirse de inmediato. Unos cuantos temblores, algo de yeso agrietado, algo de reconstrucción, algo de ansiedad, y luego el comercio sigue. Las comidas siguen. La política sigue. Las bodas siguen. La gente se acostumbra a lo extraño porque tiene que hacerlo. Normaliza aquello que puede sobrevivir. Cuando una amenaza queda estructuralmente entretejida en la vida ordinaria, muchas veces deja de sentirse como amenaza y empieza a sentirse como la personalidad fastidiosa de la realidad. Ese es exactamente el tipo de condición psicológica en la que una catástrofe puede atravesar a una población que se cree experimentada, práctica y básicamente en control. Así que cuando imaginamos Pompeya antes de la erupción, no deberíamos imaginar a la gente temblando constantemente ante la montaña en terror supersticioso. Tampoco deberíamos imaginarlos absurdamente despreocupados, como si toda la bahía estuviera poblada por tontos. Es mejor imaginar algo más difícil y más verdadero. Gente que tenía razones para quedarse, razones para construir, razones para confiar en el mañana, porque demasiadas cosas en la vida dependen de actuar como si el mañana existiera. La región era próspera. Los suelos enriquecidos por procesos volcánicos eran fértiles. La bahía era deseable. La riqueza se concentraba allí por una razón. El Vesubio, antes de convertirse en símbolo de catástrofe, formaba parte de un paisaje hermoso y productivo. Nosotros conocemos la montaña como destructora porque ganó el argumento final. Antes de eso, alimentaba la tierra. La comprensión antigua de los volcanes no funcionaba con nuestra claridad geológica. Incluso la apariencia de la montaña antes de la erupción quizá no les señalaba a los habitantes locales
lo que a nosotros nos señalaría. La imagen clásica y limpia de un volcán famoso y peligroso en la imaginación moderna no ayuda demasiado aquí. La montaña era parte de la vida, la familiaridad es uno de los grandes sedantes. Toma algo ya conocido y envuelve la amenaza dentro del hábito. Y aún así, los últimos días debieron de traer señales, aunque no necesariamente señales en el sentido melodramático que ansían los narradores posteriores. Seguramente hubo temblores. Es posible que hubiera perturbaciones que la gente notó y evaluó a la luz de experiencias anteriores. El problema no es que no hubiera advertencias. El problema es que advertencia no es lo mismo que interpretación. Un evento extraño no llega con una etiqueta que diga, esta vez es distinto, esta vez es mortal, esta vez va a partir tu vida en un antes y un después. La mayoría de las veces se parece a una inquietud anterior hasta que supera la categoría. Aquí es donde tanta mala narración sobre Pompeya se equivoca. Quiere certeza allí donde la evidencia nos da fragmentos. Quiere la imagen emocionante de una ciudad de fiesta bajo una condena conocida, o la imagen de todos entendiendo al instante que estaban bajo juicio divino, o la imagen de unos pocos sabios huyendo mientras la multitud decadente se reía. Esas versiones halagan al narrador porque imponen orden moral sobre el caos. La vida real es más desordenada. Algunas personas quizás se fueron antes, otras quizás se preocuparon más que otras. Algunas quizás se habían insensibilizado a los temblores después de años de perturbación. Algunas quizá consideraban imposible mudarse. Algunas quizá simplemente estaban ocupadas. La catástrofe casi siempre alcanza a la gente a mitad de sus tareas. Entonces comenzó la erupción, no con la satisfacción mítica de una aniquilación instantánea, sino con confusión. Así es casi siempre como se abre el desastre. Algo ocurre, y luego la gente intenta encajarlo en un marco conocido, un problema que se puede gestionar, un peligro temporal, una interrupción grave pero sobrevivible. En el caso del Vesubio, la columna eruptiva se elevó alto en el cielo, alimentando lo que los relatos posteriores y el estudio geológico nos ayudan a imaginar como una inmensa pluma de ceniza, piedra pómez y gas. Plinio el Joven, escribiendo después, compararía su forma con la de un pino, una imagen que ha acompañado el acontecimiento a lo largo de la historia. Pero dentro de Pompeya, fuera lo que fuera que la gente viera primero, no estaban viendo una reconstrucción documental con subtítulos explicativos. Lo estaban viviendo. Imagina la primera fase no como un apocalipsis limpio, sino como una equivocación creciente del mundo. El cielo cambió. Empezó a caer material. El ruido alteró el aire. La confusión se extendió por las calles y los patios. La gente miró hacia arriba, hacia afuera, hacia la familia, hacia la propiedad, hacia las puertas, hacia los vecinos. ¿Qué es esto? ¿Qué tan grave es? ¿Va a parar? Debemos irnos. ¿A dónde? ¿Qué nos llevamos? Si sobrevives a los primeros momentos de un desastre, el desastre se convierte en parte en una crisis de decisión. La demora puede matar. El pánico puede matar. La falsa confianza puede matar. El apego puede matar. La esperanza, mal calculada, puede matar. Cayó piedra pómez. Se acumuló ceniza. Los techos se volvieron vulnerables bajo el peso. Moverse se hizo más difícil. Respirar empeoró. La oscuridad pudo espesarse. El entorno mismo empezó a volverse contra el movimiento ordinario. Y aquí, otra vez, conviene resistir una simplificación popular. Pompeya no quedó preservada en una sola imagen inmóvil por un único mecanismo simple. La muerte llegó de distintas maneras y en distintos momentos. Algunas personas probablemente murieron por el colapso de estructuras. Algunas por asfixia o por las condiciones creadas por la caída de ceniza. Otras, sobre todo en fases posteriores, por oleadas o corrientes piroclásticas, aunque la distribución exacta y la secuencia en las distintas áreas deben tratarse con cuidado. La ciencia importa porque al mito le encanta una explicación única y dramática, mientras que la realidad suele ofrecer una explicación en capas. Pero antes de la ciencia están las decisiones. Algunos huyeron. Algunos se quedaron dentro. Algunos reunieron objetos de valor.
Algunos tomaron lo que podían cargar e intentaron moverse por un mundo que se volvía opaco e inestable. La evidencia de objetos hallados junto a las víctimas puede ser desgarradora porque registra el instinto humano de aferrarse a lo importante incluso mientras el mundo se acaba. Joyas, dinero, bienes transportables. Las cosas que una persona eligió bajo presión te dicen que seguía creyendo que importaría, con tal de poder salir. Esa es una de las partes más crueles de Pompeya. No solo vemos la muerte allí, vemos prioridades detenidas a mitad de su justificación. Y no todos los que se quedaron bajo techo fueron imprudentes. En ciertos desastres, refugiarse es sobrevivir. En otros, se vuelve una trampa. Esa es una de las razones por las que juzgar después es obsceno. Quedarse quizá parecía más seguro que cruzar calles bajo escombros que caían. Moverse quizá parecía urgente si los muros se agrietaban y los techos amenazaban con ceder. Esperar un momento mejor quizá parecía racional, hasta que ese momento mejor nunca llegó. Un mismo acontecimiento puede castigar instintos opuestos. Seguramente las familias se reunieron. Seguramente la gente gritó nombres entre el ruido. Algunos quizá se separaron. Algunos quizá regresaron por otros. Algunos quizá dudaron por sus posesiones. Algunos quizá creyeron que lo peor ya había pasado solo para ser alcanzados por lo que vino después. La muerte antigua suele llegarnos en abstracto, pero Pompeya la vuelve local. Una puerta, una habitación, una escalera, una calle, un patio, un cuerpo encontrado junto a otro, una forma derrumbada en una postura que parece íntima, o desesperada, o ambas. Debemos tener cuidado de no inventar detalles emocionales específicos donde la evidencia no puede sostenerlos. Y aún así, la fuerza emocional es real incluso sin invención. La ciudad estaba llena de intenciones humanas sin terminar. Eso por sí solo basta. Los famosos moldes contribuyen enormemente a esa fuerza, aunque también generan malentendidos. En el siglo XIX, Giuseppe Fiorelli desarrolló la técnica de verter yeso en los huecos dejados en la ceniza endurecida donde los cuerpos se habían descompuesto. Las formas resultantes dieron al mundo algunas de las imágenes más inquietantes de Pompeya, figuras humanas aparentemente fijadas en sus últimas posiciones, perros retorcidos contra su propia atadura, los espacios negativos de la vida hechos visibles al llenar la ausencia. Estos moldes son tan poderosos que han moldeado la imaginación pública más que casi cualquier artículo académico. La gente los mira y siente que está viendo directamente el último instante de sufrimiento. En cierto sentido, así es. En otro sentido, está viendo un procedimiento interpretativo superpuesto sobre el registro arqueológico. Las formas conmueven profundamente, pero no son ventanas transparentes a un solo segundo congelado exactamente tal como se vivió. Son el producto de cuerpos que dejaron cavidades, de decisiones de excavación, de yeso llenando una pérdida. La verdad emocional es abrumadora. La verdad forense es más complicada. Y esa complicación importa porque Pompeya ha sufrido por culpa de su propia fama. Cuanto más emocionalmente impactante se vuelve el sitio, más quieren las personas relatos limpios. La madre protegiendo al hijo, los amantes muriendo juntos, el pecador castigado, el rico idiota aferrado al oro. A veces la evidencia puede apoyar una parte de esas historias, muchas veces no. Una de las responsabilidades constantes del estudio de Pompeya es resistir la urgencia de convertir cada imagen poderosa en una trama completa y moralmente satisfactoria. La gente antigua merece algo mejor que nuestra comodidad sentimental. Aún así, incluso despojado de exageraciones, el acontecimiento sigue siendo monstruoso. Las corrientes y oleadas piroclásticas, asociadas con erupciones explosivas, no son cinematográficas en el sentido que el lenguaje ordinario puede soportar. Pueden moverse con una velocidad aterradora y un calor letal. Los habitantes antiguos no poseían el vocabulario conceptual moderno para entender lo que los estaba alcanzando. Y esa es otra característica brutal de la catástrofe. La gente puede morir dentro de un proceso que no posee intelectualmente. Experimenta los efectos sin dominar el fenómeno. Oscuridad, calor, gases, derrumbes, confusión, terror.
El conocimiento va por detrás de la fuerza. Plinio el Joven nos da el testimonio literario más famoso relacionado con la erupción, aunque no como un hombre de pie en Pompeya narrando cada calle. Estaba al otro lado de la bahía, en Miseno, y más tarde escribió cartas a Tácito describiendo lo sucedido, incluidas las acciones de su tío, Plinio el Viejo, el naturalista y comandante naval que intentó observar y luego responder al desastre. La muerte de Plinio el Viejo pasó a formar parte del marco legendario del acontecimiento, el hombre erudito enfrentándose a una naturaleza extraordinaria y sin sobrevivir. El relato del joven Plinio es invaluable, vívido y justamente célebre. Nos da descripciones de la nube, del miedo, de la oscuridad, de la ceniza, de la incertidumbre, de personas reaccionando de maneras radicalmente humanas. También tiene límites, no puede responder cada pregunta sobre lo que pasó en cada parte de Pompeya a cada hora. Un solo testigo, por brillante que sea, no disuelve toda la ambigüedad. Eso importa porque la narración moderna suele exprimir de Plinio más certeza de la que su texto puede ofrecer honestamente. Y la ambigüedad no es el enemigo aquí. La ambigüedad es parte de por qué Pompeya sigue sintiéndose viva como tema. Sabemos lo suficiente para sentir el horror, no lo suficiente para aplanarlo. Ese equilibrio es raro y poderoso. Lo que siguió a la destrucción no fue una conmemoración inmediata de la manera en que los desastres modernos producen monumentos, archivos, nombres, entrevistas, grabaciones y registros legales. Pompeya quedó enterrada, sofocada bajo material volcánico. Su vida urbana se detuvo. Los sobrevivientes, si los hubo y donde los hubo, pasaron a un mundo distinto estructurado por la pérdida, el desplazamiento y las consecuencias prácticas. La ciudad no se convirtió de inmediato en un museo, se convirtió en ausencia. Con el tiempo, el conocimiento del sitio exacto se fue atenuando. La memoria persistió de ciertas maneras, pero la ciudad misma se deslizó fuera de la vista, tanto física como psicológicamente. Eso también forma parte del extraño poder de Pompeya. No solo murió, desapareció en el mismo lugar. La ciudad siguió allí, debajo, mientras el mundo de los vivos continuaba por encima y más allá. Pasaron siglos, se acumularon capas, la curiosidad sobrevivió. Apareció la búsqueda de tesoros. Lo que llamamos redescubrimiento no fue un solo momento arqueológico puro y noble en el que mentes ilustradas apartaron suavemente la tierra para recuperar la verdad. Claro que no. Los seres humanos rara vez son tan elegantes. La exploración temprana de los sitios vesuvianos enterrados incluyó caza de tesoros, interés cortesano, prestigio, extracción y una comprensión desigual. Los gobernantes borbones de Nápoles tenían razones de estado y de exhibición para interesarse por esos hallazgos. Europa desarrolló un hambre por la antigüedad que mezclaba erudición con apetito, estatus, coleccionismo y espectáculo. Los objetos eran valiosos, los frescos podían arrancarse. El contexto, según los estándares arqueológicos modernos, podía dañarse o perderse. La segunda vida de Pompeya comenzó en parte como sensación. Eso resulta apropiado de una manera oscura. Una ciudad que antes había vivido de la exhibición volvió a hacerse famosa siendo exhibida. Y Europa quedó fascinada, no solo porque las ruinas romanas fueran impresionantes, sino porque Pompeya ofrecía algo más invasivo. Antigüedad doméstica. No solo templos e inscripciones, sino habitaciones, vajillas, grafitis, objetos cotidianos, espacios íntimos. Era como si el mundo antiguo se hubiera detenido a mitad de una respiración. Pintores, escritores, coleccionistas, turistas, intelectuales, moralistas, voyeurs, todos encontraron en Pompeya algo que podían usar. Algunos vieron advertencias contra la decadencia, algunos vieron prueba de la sofisticación de Roma, algunos vieron el morbo de cuerpos y dormitorios, algunos vieron oro arqueológico, algunos vieron una especie de puente sentimental hacia los muertos. Pompeya era infinitamente reclutable, y todavía lo es. Los visitantes modernos suelen llegar con un conjunto de sentimientos e imágenes prefabricadas ya instaladas en la cabeza. Los amantes condenados, los moldes de yeso, el burdel, el volcán, la tragedia.
Luego recorren las calles y descubren algo más sutil y más perturbador. Pompeya es lo bastante grande, lo bastante detallada y lo bastante ordinaria como para que la tragedia siga chocando con la rutina. Una panadería aquí, un jardín allá, un eslogan electoral, un mosaico en un umbral, una pintura de un dios, una habitación diminuta, una pila de agua, un patio atrapando la luz del sol, y de pronto evidencia de muerte, y luego otra vez decoración doméstica. El lugar niega la compartimentación emocional ordenada que la gente suele querer. No te deja mantener la catástrofe por allí mientras admiras el arte por aquí. Ambas cosas están entrelazadas. Por eso el sitio puede sentirse abrumador incluso cuando no ocurre nada dramático a tu alrededor. El drama está incrustado en el hecho de que todas estas cosas ordinarias pertenecieron a personas que daban por hecha la continuidad y no la obtuvieron, y esas cosas ordinarias importan enormemente para la historia romana. Pompeya no es valiosa solo porque murió de forma espectacular. Es valiosa porque la destrucción preservó cosas que las fuentes textuales por sí solas nunca nos habrían dado con tanta riqueza. Trazado urbano, decoración doméstica, prácticas alimentarias, espacios comerciales, mensajes políticos, hábitos religiosos, aspiración social, la materialidad de la vida cotidiana romana. Si todo lo que tuviéramos fueran élites literarias escribiendo desde los niveles altos de la cultura, el mundo romano se vería distinto, más limpio, más controlado por la retórica. Pompeya nos arrastra hacia abajo y hacia los lados, hacia el entorno vivido. Permite que la arqueología le discuta a la literatura. También nos recuerda lo incompleto que puede ser incluso un sitio espectacular. A veces la gente habla de Pompeya como si fuera una instantánea perfecta, una ciudad congelada en total integridad. Eso no es correcto. La preservación fue extraordinaria, pero no total. La recuperación ha estado moldeada por la historia de las excavaciones, el daño, el saqueo, la interpretación, la reconstrucción, la pérdida, la erosión y los sesgos de quienes la estudiaron y la mostraron. Una instantánea, incluso cuando es excepcionalmente rica, sigue estando encuadrada. Lo que sobrevive nunca es todo. La tentación de tratar a Pompeya como una ventana absolutamente transparente a la vida romana es otro mito que debe ser resistido. Es una ventana rara, sí. Una completa, no. Lo mismo pasa con los relatos morales. Pocas historias han sido más tentadoras a lo largo de los siglos que la idea de que Pompeya fue destruida por sus pecados. Se entiende con facilidad por qué esa idea viaja tan bien. Una ciudad famosa por su imaginería erótica. El placer, el lujo y el apetito romano es consumida por fuego y ceniza bajo una montaña aterradora. Es exactamente el tipo de patrón que adoran los moralistas. Vicio, advertencia, castigo. Pero la historia no está obligada a halagar a los moralistas. No existe una base seria para tratar la erupción como un veredicto cósmico sobre la conducta de los pompeyanos. Esa interpretación nos dice muchísimo más sobre la necesidad de la gente posterior de organizar el desastre como teatro moral que sobre la propia ciudad antigua. Los seres humanos no toleran durante mucho tiempo la destrucción sin sentido, así que le injertan justicia después. Pero si Pompeya no fue destruida porque fuera excepcionalmente pecadora, ¿era excepcionalmente decadente? Otra vez, esa palabra puede engañar. Era romana, lo cual significa que contenía lujo, jerarquía, explotación, apetito, exhibición, crueldad, refinamiento y placer, en combinaciones que la gente moderna puede glamorizar o condenar según el ánimo. Algunas casas eran fastuosas. Algunas vidas eran duras. La esclavitud estructuraba partes de la economía y del mundo doméstico. Existía el sexo comercial, la competencia por el estatus era intensa. El entretenimiento público podía ser brutal. Nada de eso vuelve a Pompeya excepcionalmente monstruosa. La vuelve reconociblemente romana. Y quizá reconociblemente humana. La prosperidad suele llegar envuelta en sistemas que la gente prefiere no inspeccionar demasiado de cerca. Y luego está otra vez la cuestión erótica, porque la fascinación moderna nunca la deja en paz.
¿Era Pompeya más sexualmente explícita que otras ciudades romanas? ¿O simplemente preservó más evidencia? La segunda posibilidad suele ser la más fuerte. La arqueología puede distorsionar por abundancia. Si los restos de otros lugares se conservan peor, Pompeya puede terminar pareciendo singular, cuando en realidad quizá solo sea excepcionalmente visible. Mientras tanto, los espectadores modernos llevan sus propias obsesiones al sitio. Quieren que el mundo antiguo confiese inocencia o escándalo. Pompeya no ofrece ninguna de las dos cosas. Ofrece complejidad. La sexualidad allí puede ser comercial, humorística, simbólica, decorativa, jerárquica y francamente explícita, sin ajustarse limpiamente a las categorías modernas de la moral privada. Y esa es una de las razones por las que la ciudad sigue inquietando. Se niega a una traducción limpia. La gente de allí no era nosotros, pero tampoco eran alienígenas incomprensibles. Podemos reconocer sus ambiciones, su vanidad, sus bromas, su necesidad de estatus, su orgullo doméstico, su postura pública. Y de pronto nos topamos con algo culturalmente extraño, moralmente difícil o simbólicamente ajeno, y ese reconocimiento se resquebraja. Pompeya nos mantiene moviéndonos entre intimidad y distancia, lo bastante cerca para sentir, lo bastante lejos para resistirse a una posesión completa. También deja al descubierto un elemento más oscuro de la fascinación moderna: el voyerismo. La palabra suena dura, pero aquí corresponde. La gente llega a Pompeya no solo para admirar arqueología, sino para mirar dentro de vidas privadas violadas por la catástrofe. Dormitorios, cocinas, rastros corporales, imágenes eróticas, moldes de los muertos. Nos decimos que eso es interés histórico, y muchas veces lo es, pero no solo eso. También existe la emoción de la cercanía segura al desastre. Ver dónde se interrumpió la vida, imaginar los últimos momentos, mirar un sufrimiento que ya no puede oponerse. Pompeya permite esto de una forma que muchos otros sitios antiguos no permiten, porque la intimidad de la preservación es muy intensa. La ciudad ofrece acceso, y el acceso puede deslizarse hacia el apetito. Conviene ser honestos con eso, porque la honestidad mejora el respeto. Es mejor admitir esa atracción incómoda que disfrazarla de pura piedad. El turismo no ha hecho más que intensificarlo. Pompeya existe ahora no solo como sitio arqueológico, sino como ícono cultural, recurso educativo, máquina emocional, activo económico y objeto mediático. Películas, documentales, novelas, libros de texto, artículos clickbait, reconstrucciones dramáticas, ensayos moralistas, clips en redes sociales, todo sigue devolviendo la ciudad a la mente moderna. Cada nueva versión elige un énfasis: sexo, ciencia, tragedia, lujo, condena, vida cotidiana, misterio. Algunas lo hacen con cuidado, otras lo hacen fatal. Pompeya sobrevive no solo bajo tierra, sino dentro de un reciclaje constante. Y sin embargo, pese a toda la explotación, algo esencial resiste la corrupción. Si permaneces lo suficiente junto a la evidencia, la ciudad sigue oponiendo resistencia a la simplificación. No puedes reducirla a pornografía del desastre si de verdad prestas atención. Las paredes insisten en la vida cotidiana. Las calles insisten en el trabajo. Las casas insisten en la coreografía social. Los santuarios insisten en la práctica. Los grafitis insisten en las mentes ordinarias. Las reparaciones insisten en la resiliencia. Los moldes insisten en la mortalidad. Ningún tono único puede absorber a toda Pompeya. Por eso, las mejores narraciones sobre ella no deberían apresurarse. Deberían moverse por el apetito y la arquitectura, el estatus y la superstición, la advertencia y la negación, la catástrofe y la vida posterior, porque sólo así la ciudad empieza a sentirse proporcional a sí misma. Y quizá la razón más profunda por la que Pompeya sigue siendo tan poderosa es que no solo nos dice que la gente antigua murió. Claro que murió. Todo el mundo sabe eso en abstracto. Lo que Pompeya nos dice es que la vida ordinaria puede seguir siendo psicológicamente ordinaria hasta el borde mismo de la aniquilación. La gente puede seguir programando el mañana mientras las condiciones del mañana se derrumban debajo de ella. Puede repintar una pared en una ciudad dañada.
Puede perseguir ganancias después de un terremoto, puede coquetear bajo una montaña, puede seguir llamando manejable al peligro, porque el peligro manejable es el único que permite desayuno, impuestos, mandados, política y sueño. Esto no es estupidez. Es uno de los métodos centrales con los que funciona la vida humana. Si de verdad sintiéramos cada riesgo en proporción a sus posibles consecuencias, la civilización quizá dejaría de moverse por completo. Así que Pompeya no es solo historia antigua. Es un estudio de caso sobre la normalización. Un lugar próspero se adapta a la perturbación recurrente. La reparación se vuelve rutina. La amenaza se vuelve paisaje. La belleza ayuda a sedar la atención. La vida social continúa. Y entonces el peligro con el que se había negociado durante tanto tiempo deja de negociar. Ese patrón no está atrapado en la antigüedad. Es uno de los hábitos humanos más viejos que existen. Y aún así, por más que la gente quiera extraer una advertencia de Pompeya, el sitio se niega a ser solo una lección moral. Es demasiado personal para eso. Demasiado detallado. Demasiado lleno de pequeñez. Un mosaico en un umbral. Un jardín pintado. Un pan carbonizado dentro de un horno. Un nombre arañado. Un muro en reparación. Un santuario dentro de una casa. Una habitación diseñada para impresionar. Una calle marcada por ruedas. Un molde de un cuerpo donde una vez luchó un cuerpo. Estas cosas no se ordenan en una sabiduría del tamaño de un eslogan. Se ordenan en algo más desordenado y más honesto. El hecho de que la vida humana está hecha sobre todo de actos ordinarios que jamás se imaginan a sí mismos como históricos. Eso quizás sea lo más inquietante de todo. Nadie en Pompeya se despertó esa mañana pensando, hoy mi copa, mi lámpara, mi chiste en una pared, mi santuario doméstico, mi reparación a medio hacer, mi montaje para la cena, mi discusión, mi pequeña caja de dinero, mi cuerpo, se convertirá en evidencia. Evidencia para extraños, evidencia para escolares, evidencia para especialistas, evidencia para turistas con cámaras, guías y botellas de agua. Evidencia para gente que me usará para contar historias sobre mi civilización. No estaban posando para la historia. La historia los interrumpió. Y como fueron interrumpidos en vez de curados, Pompeya cruza el tiempo con una violencia inusual. Nos toma por sorpresa. No nos encontramos allí solo con la grandeza de Roma. Nos encontramos con la fragilidad de la continuidad. Nos encontramos con la verdad incómoda de que la mayoría de las vidas, incluida la nuestra, están construidas sobre suposiciones de continuidad tan profundas que casi ni las notamos. Habrá otra comida, otra reparación, otra cita, otra mañana, otra oportunidad de explicarnos, otra semana para mejorar la casa, otra temporada para ganar más dinero, otro año para resolver la tensión con el vecino, otro día para irnos si alguna vez irse llega a ser necesario. Pompeya es lo que ocurre cuando la certeza ordinaria se encuentra con un evento al que no le importa. Por eso la ciudad sigue interrumpiendo a los vivos. No porque su tragedia sea más grande que cualquier otra tragedia. No lo es. No porque fuera la ciudad más importante destruida en la antigüedad. No lo era. Sino porque allí la destrucción preservó intimidad, y la intimidad es más difícil de resistir que la grandeza. Las grandes ruinas nos impresionan. Pompeya nos implica. No se queda a una distancia monumental y segura diciendo admira el pasado. Se inclina más cerca y dice, mira lo normales que creían ser. Mira qué ocupados. Mira qué vivos. Mira qué seguros de que todavía quedaba tiempo. Y luego mira las piedras de la calle. Los hornos, los santuarios, los avisos electorales, las pinturas eróticas, las villas, los grafitis, los daños en reparación, los moldes, la montaña al fondo. Míralo todo junto. ¿Por qué separar lo elegante de lo vulgar? Lo doméstico de lo catastrófico, lo vivo de lo muerto, es exactamente lo que Pompeya no te deja hacer. Esa negativa es su poder. Era una ciudad de apetito y ambición, ritual y exhibición, trabajo y placer, piedad y vanidad, rutina ordinaria y vulnerabilidad extraordinaria. No estaba esperando convertirse en advertencia. Estaba intentando seguir siendo una ciudad.
Y quizá esa sea la última línea que importa. Pompeya no es solo la historia de una ciudad destruida por un volcán, es la historia de una ciudad que siguió actuando como si la vida fuera a continuar, justo hasta que la vida dejó de hacerlo.